Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Violencia, planes, instituciones, de eso y más estamos hablando hoy con los entendidos en República. Un llamado a todos los sectores para que se sumen al esfuerzo. El gobierno lanzó el martes pasado el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, método al que le apuesta el presidente Salvador Sánchez Serén para poner fin al incremento en las estadísticas delincuenciales. Escuchemos. Tiene como objetivo central promover y facilitar el diálogo y la concertación alrededor de las políticas públicas relacionadas con la justicia, la seguridad ciudadana, que van desde un diagnóstico compartido de la situación, un sistema de indicadores para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, hasta propuestas sobre mecanismos de financiamiento. Ahora, ¿es este el mejor método para encontrar solución? ¿De qué depende su éxito? De eso hablamos hoy en República. Ya están con nosotros Janet Aguilar. Ella es investigadora académica de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. Bienvenida. Buenos días. También nos acompaña el licenciado Félix Garrit Safi, exfiscal general de la República. Buenos días. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, quiero que pasemos precisamente con el último hecho de violencia que se ha registrado aquí en El Salvador. Vamos con Armando Urquilla, él se encuentra en vivo. Armando, cuéntanos, ¿qué está sucediendo? Así es, Carlos, mostrarte lo que ha ocurrido aquí en una gasolinera en la Alameda Juan Pablo II entre la 9ª y la 11 Avenida Norte. Voy a mostrarte las imágenes de este ataque armado que se registró a eso de las 5 de la mañana. Lo que se sabe es Bueno, parece que tuvimos problemas de carácter técnico. Vamos a regresar más adelante con Armando. Bueno, parece que regresamos con la señal. Vamos, Armando, te escuchamos. Minutos después de que ellos se estacionan, también llega a la zona otro vehículo en donde se bajan 2 hombres y una mujer. Cuando las personas salen de esta estación de sacar el dinero, estas personas que los estaban esperando abren fuego contra ellos. Muere en la escena Jonathan Eliseo Galvez. Él trabajaba de vigilante y tenía 28 años de edad. Su compañero, quien también era vigilante, resultó con lesiones en las extremidades y fue trasladado por la policía a un centro asistencial. El ataque, Carlos, era dirigido hacia estas personas. Las autoridades pues están en las investigaciones y bueno, esta es la información que tenemos hasta esta hora. Bueno, gracias, Armando, por este reporte. Comenzamos entonces, Janet. Pareciera ser casi que la historia de todos los días en muchos casos. Con total impunidad se llega y se ejecuta a un par de personas en un lugar. Sí, lastimosamente es parte, digamos, de la dinámica permanente a la que hemos estado sometidos en las últimas 2 décadas. En realidad, cuando examinamos históricamente las dinámicas de la violencia criminal, pues El Salvador, aun cuando transitó a un proceso de democracia, ¿verdad?, de búsqueda de paz, pues se ha perfilado como uno de los países más violentos del hemisferio e incluso del mundo. Sin embargo, ciertamente los homicidios son los hechos más graves que pueden ocurrir en una sociedad, pero no es la única forma y expresión de violencia que está afectando a la población salvadoreña. Un estudio hecho recientemente por el UDOP y dado a conocer semanas atrás muestra cómo hechos como las extorsiones, como las lesiones, las amenazas aumentaron en el último quinquenio. Si bien en términos de los registros estadísticos hubo una reducción importante de homicidios, se han incrementado otros graves hechos de violencia que están afectando las dinámicas comunitarias, la vida social, que está impactando la economía del país y las posibilidades de desarrollo. Entonces, estamos hablando de un panorama bastante más complejo, en donde desde nuestra perspectiva pues hay una participación también importante, no solo de pandillas y otros actores ilegales, sino también de la criminalidad organizada, que lastimosamente se ve invisibilizada en los análisis del fenómeno.
Licenciado Garrit Safi, hace un par de días el presidente Sánchez Serén dio a conocer la integración del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El Salvador está ampliamente estudiado, me dicen muchos académicos. Este es el último ejemplo de un organismo asesor hacia el presidente. Pero ¿realmente son efectivos estos organismos? ¿Son vinculantes sus recomendaciones? Mira, escuchando lo que decía Janet, tener 20 años de historia violenta, independientemente del proceso de democratización, que fue no propiamente una pacificación, sino una suspensión del conflicto para entrar a una nueva etapa política, pero que no se puede llamar pacificación propiamente tal, vemos una descomposición paulatina del control coercitivo del Estado en cuanto al cumplimiento de las leyes. Y yo recuerdo cuando estudiaba y estaba el conflicto que la gente por seguridad personal empezaba a violar las leyes de tránsito porque te robaban el carro, te podían asaltar, y eso fue desencadenando paulatina y progresivamente a lo que tenemos ahora. Ahora nadie respeta nada, ahora hay un descontrol total, ahora el más fuerte en la calle, que son las arterias del cuerpo de nuestro país, hay un desorden completo, empezando por el transporte público. Entonces, aquí rige la ley de la selva. Entonces, toda la institucionalidad se viene plasmando cada quinquenio, independientemente de si es mano dura, mano suave o mano de cualquier tipo, en programas de carácter quinquenal. Ahora, ¿en qué medida estos programas tienen éxito? Hasta ahora, en los últimos 20 años, no hemos visto ningún éxito. Obviamente le tenemos que dar el voto de confianza a este nuevo esquema que plantea el presidente. Para mí lo único rescatable es que él prometió en su programa de gobierno estar al frente, y hasta ahora, al frente de este comité o de este consejo, y hasta ahora lo está haciendo. Vamos a ver en qué medida él realmente está al frente, porque si esto se convierte en una changoneta o en un foro político, entonces el presidente va a tener que retraerse y dejar solo de nuevo, como en otras ocasiones, este tema. Eso es para mí, dijéramos, quizás lo más rescatable. Vamos a ver qué pasa, pero como salvadoreños le tenemos que dar el voto de confianza. Es el gobierno que tenemos en turno, va empezando, y creería yo de que con datos, como trabaja el Instituto de la UCA y otras instituciones serias, ir abordando el problema de una manera más seria y diferente. Janet, la misma pregunta. Realmente el estudio de ustedes de la UCA es de pronto uno de los últimos en los que estudiamos la realidad nacional, pero la pregunta es si estos estudios realmente sirven como insumos para instituciones como la que se acaba de crear, para que realmente se implementen soluciones basadas en conocimiento científico. Pues se hacen con ese propósito desde el instituto y desde la universidad. Justamente todos los esfuerzos de investigación y de contribución académica tienen ese propósito, contribuir a incidir en las políticas públicas, en este caso de seguridad. Y en el caso particular de este reciente estudio, justamente uno de sus propósitos fue contribuir a generar insumos de recomendaciones de políticas públicas, muchas de las cuales hemos venido diciendo nosotros, otros organismos internacionales, organismos locales a lo largo de 20 años. Muchas de estas recomendaciones no son nuevas, son aspectos en los que se ha venido insistiendo, pero que por falta de voluntad política no han sido implementadas. Ahora, en términos de, digamos, cómo se ve el panorama respecto al nuevo gobierno, pues desde nuestra óptica vemos, digamos, positivo que, por ejemplo, se esté retomando como hoja de trabajo, como hoja de ruta de lo que sería la estrategia de seguridad, la política de justicia, seguridad y convivencia. Una política muy bien formulada que reúne los lineamientos estratégicos que como Estado deben de marcar la pauta en términos de las principales acciones en materia de seguridad, pero que fue dejada de lado por el pasado gobierno. Esto ahora lo retoma la nueva administración desde una visión estratégica, desde una visión de Estado. Es una política que al menos en el papel está formulada desde una perspectiva integral, pero que además su implementación efectiva depende de cómo los diferentes sectores y actores asumamos una corresponsabilidad en su implementación. Entonces, obviamente el Ejecutivo es el ente rector, en este caso el Ministerio de Justicia y Seguridad, pero su implementación efectiva dependerá en buena medida
de los apoyos que desde diferentes sectores se puedan generar, y yo creo que en esa línea va la formación de este consejo. A mí me parece que la plataforma puede llegar a ser muy efectiva si justamente, digamos, se tiene claro cuál va a ser la contribución. Creo que tampoco debemos de depositar tantas expectativas en una estructura como esta, porque esta estructura debe de ser parte o debe de tener como marco de actuación esa misma política, lo que supone también que obviamente las entidades del Ejecutivo tienen que hacer su trabajo. Ellos podrán dar insumos, pero buena parte de esos insumos ya están formulados en esa política. Me parece que desde el Ejecutivo, al menos desde las actuales autoridades, hay bastante claridad en términos de las prioridades, hay bastante claridad en términos del diagnóstico. La situación está bastante compleja, sin embargo las autoridades tanto del ministerio como de la policía son personas que han estado en el tema, tienen conocimiento también de cómo han encontrado las instituciones, y ahora pues tenemos que pasar ya al plano de la implementación de la actuación, y es ahí donde generalmente se empiezan a veces a advertir dificultades, ¿no? Falta de decisión política para tomar, para asumir los costos, por ejemplo, políticos de ciertas decisiones que no son fáciles. El tema, por ejemplo, de la reestructuración de la policía es algo que no debe de aplazarse, ¿verdad? Es fundamental avanzar en estos primeros años en ello, y esto está estrechamente ligado a la implementación de este nuevo modelo de trabajo policial orientado a la comunidad. Entonces, más bien, yo creo que el trabajo del Consejo, desde mi perspectiva, busca o debería de ser más bien una plataforma que pretende buscar los apoyos políticos necesarios. No pretendamos que desde ahí se dicten las políticas, porque tenemos también un gabinete de seguridad. Eso no queda muy claro. Hay un gabinete de seguridad ya integrado que se reúne periódicamente, conformado por funcionarios del ramo de seguridad y del ministerio, en este caso de Gobernación, que son los que están tomando las decisiones. Entonces, no queda todavía muy claro los vínculos entre el gabinete y el Consejo, pero desde lo que yo sé, el Consejo más bien servirá para generar esos apoyos y probablemente una plataforma para un eventual, digamos, acuerdo nacional por la seguridad. Bueno, entonces da la impresión que si el problema está ampliamente estudiado, que si hay claridad, que si hay medidas que se han recomendado, ¿era estrictamente necesario la creación de este consejo o solamente va a servir para validar decisiones que ya se tienen pensadas que se van a tomar? Dijéramos que son dos niveles o varios niveles. En primer lugar está el nivel operativo de la policía, de la fiscalía, de los jueces, su competencia completamente clara en el día a día, en el contacto con el tema de la seguridad, en el contacto de calle, dijéramos, de conformidad con la ley y la Constitución. Ese es el primer nivel. Luego están las instituciones como el Gabinete de Seguridad, que se reúne de tiempo en tiempo para abordar el tema más particular de a dónde poner más policías, de a dónde esto, todo el contexto de seguridad. Pero ahora se crea la instancia política, porque es política, porque está el presidente, están los partidos políticos, está la NEP y demás, donde se van a dirigir o a conceptualizar la orientación que se le dé al trabajo operativo de las instituciones en materia de seguridad. Pero también es un contacto con la Asamblea Legislativa para los efectos de hacer algunos ajustes, no solo presupuestarios, sino también legales, que requiera esa nueva visión en el tema de seguridad. En otras palabras, es una institución que no va a tener mucha operatividad, pero que va a estar junto con el presidente y el gabinete dirigiendo el rumbo o definiendo el rumbo o algunas políticas u orientaciones claves en el tema de seguridad. Es importante que se defina el rumbo de la política nacional de seguridad. Perdón, la política de seguridad pública, la política de seguridad nacional, eso es otra cosa. Hay lo que se tiene que definir es la política de seguridad pública. Como decía Janet, ya la parte más operativa de cuál va a ser el rol del Ejecutivo, del Legislativo y demás, para que en forma definitiva se vayan orientando las cosas de una manera más adecuada, porque da la impresión
de que aquí no se quiere abordar el tema porque hay demasiados intereses o demasiados actores con intereses en el tema de seguridad. Entonces, como que es un tema que ha costado que arranque y obviamente toda la población o la mayoría de la población esté esperando el voto de confianza para este nuevo comité. Ojalá que continúe, que no vaya a ser solo una llamarada de tusa y que hayan cuestiones importantes. Elemento interesante es que hay 3 organismos internacionales o multilaterales en adentro. Eso, pues comentábamos aquí con la licenciada, que puede ser un elemento coadyuvante, pero también no es la primera vez que ocurre. Entonces hay que ver por qué están. Ojalá que estén en un afán realmente constructivo y no tras la casa de financiamientos, porque el gobierno tiene mucha capacidad de articular cooperación y que ellos no sean solo administradores, sino que realmente marquen un plan de trabajo, marquen un monitoreo constante, como decía el presidente en esa nota periodística, diagnóstico y medidas claras que vayan realmente teniendo indicadores. Eso es bien importante, que los indicadores vayan realmente dándole alguna tranquilidad a la población sobre el resultado de lo que se está haciendo, porque realmente hay demasiada información, es el tema prioritario para los salvadoreños, pero la situación se está desbordando, se continúa desbordando. Bueno, con ese ya nos quedamos, pero vamos a regresar y vamos a hablar. Usted le llamó falta de voluntad política, usted le dijo intereses que de repente no permiten avanzar en la solución del problema de la delincuencia en este país. De eso vamos a estar hablando en minutos. Bueno, hace unos minutos, Janet, usted hablaba acerca de la falta de voluntad política. El licenciado Garrido Safi hablaba acerca de intereses que de repente no permiten que se tomen verdaderas soluciones que ayuden a eliminar esta situación delincuencial. Tengo algunos datos por acá. Según el informe de la UCA, no recuerdo los datos específicos, pero sí me dio la impresión que se cuadriplicó la venta de armas en 5 o 6 años en este país. Eso es uno. O la adquisición de armas, por lo menos. Es decir, los salvadoreños estaban armando. Andaba como por 5.000 o 6.000 y luego llegábamos como a 15.000 o 20.000 armas anualmente. Luego también, en una comisión legislativa se investiga el servicio de transferencias de dinero que tiene una compañía telefónica y cómo esta genera aproximadamente unos 23 millones de dólares y, según algunos diputados, es a través de este servicio donde ocurren buena parte de las extorsiones en este país. Luego tenemos que la vigilancia privada son aproximadamente 30.000 agentes privados, tenemos más que la PNC. Y no quiero atar cabos acá, pero uno se pone a pensar que estos son intereses o son negocios que representan mucho dinero y que solucionar la situación delincuencial en este país de repente va a tocar algunos de estos intereses. La voluntad ciudadana, la voluntad de los políticos muchas veces se ve restringida por cuestiones comerciales o por intereses de carácter comercial. Y eso se da no solo en El Salvador, en todos los conflictos, el tema de las armas, de quién las produce, quién las vende, te genera los conflictos entre las partes beligerantes, te los mantiene en el tiempo, te limita las opciones de paz, porque hay gente detrás de las cortinas, detrás de bastidores, que están promoviendo los conflictos para vender las armas. Aquí está pasando lo mismo, o sea, hay intereses, hay grupos visibles o invisibles que no les conviene que el conflicto humano, que el drama de la delincuencia se disminuya. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a dejar de perder, van a dejar de tener los ingresos que ahora están teniendo a raíz del conflicto mismo. Y estamos hablando de temas de armas, de seguridad, otro tipo de relaciones que se dan alrededor del tema de seguridad. No es necesario ser conspiranoico para decir de que hay quienes no les interesa el proceso de paz. Igual pasó en el tiempo del conflicto armado. Habían quienes no lo querían porque estaban en el negocio de las armas, tanto de un lado como de otro. Entonces, no es tanto la voluntad de las partes de sentarse a negociar, sino lo difícil que les implica detener los intereses que están detrás de ellos. Entonces, esa es una realidad y repito, no es tener la conspiración, sino que decir, miren, hay que revisar qué va a pasar con esos 30.000 elementos de seguridad
después de que esto se pacifique. O sea, ¿quién les va a dar de comer? ¿De qué van a vivir? Entonces, obviamente, a esas personas como que no les conviene que esto se detenga, porque si no sus fuentes de empleo se van a limitar. Entonces, hay que estudiar esto con toda fuerza, con toda la vitalidad, pero también hay que ir pensando qué va a pasar en el futuro. Janet. Sí, yo creo que es importante, digamos, subrayar esto, ¿no? El tema de la violencia ha sido un gran negocio para muchos en este país. Y no solo por el tema de las armas o porque se privatizó la seguridad frente al auge delincuencial de los primeros años del postconflicto, proliferaron las empresas de seguridad, las ventas de armas, los negocios vinculados al tema de seguridad, ¿no? En ese sentido, digamos, hay intereses muy poderosos. Aquí están vinculados también gente del sector militar, exmilitares, que se dedicaron a estos negocios junto con otros empresarios. Y sin duda el tema de armas, ahora que usted lo menciona, es fundamental, digamos, en términos de las respuestas que como sociedad deberíamos de dar. Somos uno de los países más armados del hemisferio. De hecho, en los primeros años del postconflicto, El Salvador se convirtió en el 7º país importador de armas de fuego de Estados Unidos. Recientemente, el encargado, el delegado de la Oficina contra Alcohol y Tabaco de Estados Unidos ha reconocido que la mitad de las armas ilegales que ingresan al país provienen de los Estados Unidos. Entonces, obviamente estamos hablando de un gran negocio local, pero que está vinculado a grandes redes transnacionales, ¿verdad? Donde se mueven grandes intereses vinculados en muchos casos al tema de narcotráfico, pues como lo han reconocido ellos, como ha sucedido en el caso de México. Buena parte de estas armas vienen a abastecer a los grupos de narcotraficantes, grupos de crimen organizado, mafias locales que operan en estos países. Entonces, hay un tema ahí que sin duda para mí es un desafío del actual gobierno. Hubo una propuesta en 2009 que se formuló para regular el tema de armas y obviamente, bueno, aparecieron todos estos intereses, estas resistencias, estos bloqueos que tienen obviamente un conflicto de intereses. Incluso hay muchísimos diputados, bueno, no muchísimos, hay varios diputados incluso que tradicionalmente han estado en las comisiones de seguridad vinculados al negocio de armas. Entonces son temas que no pasan en la Asamblea porque obviamente tenemos un conflicto de intereses. Pero adicionalmente, en torno al tema de seguridad se juegan, digamos, a veces otros intereses que tienen que ver también con la cobertura de impunidad. Es decir, hay muchos sectores en el país, sobre todo sectores vinculados a ciertas estructuras, digamos, de crimen organizado, a ciertos negocios ilícitos, que no están interesados en que la justicia avance, que no están interesados en tener una policía fuerte, que no están interesados en que se mejore la capacidad de investigación. Y lo vimos claramente en la anterior administración. El informe justamente examina cómo, digamos, a partir de que se empezaron a dar importantes golpes en la persecución del crimen organizado, a partir de que se empiezan a afinar las herramientas de investigación en conjunto con técnicas de, por ejemplo, inteligencia policial, ¿verdad? Empiezan a generarse una serie de presiones al presidente en torno al rumbo que estaba tomando esto. Entonces yo creo que es importante, digamos, examinar dentro del panorama cómo muchos de estos intereses se ven afectados. Son intereses de grupos poderosos, en muchos casos gente que ha estado conduciendo el país y que obviamente ven amenazada la posibilidad, digamos, de seguir manteniendo esos niveles de impunidad en la medida en que tengamos instituciones fuertes, ¿no? Y yo creo que hay que examinar detenidamente lo que sucedió en la pasada administración. Para nosotros como instituto, como universidad, era importante hacer este estudio, sobre todo de cara a las lecciones aprendidas, porque esto nos muestra cómo estos grupos, digamos, siguen teniendo mucho poder y están impidiendo por diferentes vías que el país avance. Y obviamente uno de los temas claves que necesitan controlar para salvaguardar sus intereses económicos, para garantizar su impunidad, es el control de la seguridad pública. Y ahí es donde yo insisto en que necesitamos ver obviamente respuestas contundentes. Es importante en el primer año, por ejemplo, avanzar en ciertos temas. Para mí el tema de la depuración en la policía es fundamental, ya perfilar el mecanismo. Hubo un esfuerzo en la pasada administración que se vio bloqueado, ¿verdad? Y desvirtuado posteriormente por las autoridades que llegaron bajo la dirección del general Munguía.
y pienso que hay que examinar todo lo que pasó, sacar esas lecciones aprendidas y para poder replantear nuevos procesos. De la PNC y su fortalecimiento y del sistema judicial vamos a hablar más adelante, pero quiero retomar un dato que ustedes utilizan en el estudio de la UCA, citando al Banco Mundial. Dicen que los costos directos de la criminalidad alcanzan los 2.010 millones de dólares, es decir, 10,8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Ahora, ¿aquí estamos hablando de costos o también de las ganancias? Pues estamos hablando en general de los costos que genera para el país, para el Estado salvadoreño, el tema de la violencia, tanto en términos de costos indirectos, de, por ejemplo, atención hospitalaria, en este caso de lesionados, por ejemplo, se habla que en promedio no hay una actualización de costos, pero hace algunos años se hablaba de que un herido de bala costaba al sistema hospitalario nacional alrededor de $3.000 su hospitalización. Eso sin descontar, digamos, años de vida laboral perdidos por las lesiones, por las discapacidades, tratamientos que a veces son de por vida, etcétera. Hay elevados costos, pero también los elevados costos humanos. Nos estamos descapitalizando. La mayoría de la población que muere, de las víctimas de la violencia letal en este país son jóvenes. Son niños, niñas, adolescentes, jóvenes entre 15 y 29 años. Estamos hablando de la población, digamos, que no solo está en proceso de desarrollo, que va a ser el relevo generacional del país, sino que también población económicamente activa, ¿no? Además del tema de migración. Okay. Como decía, nos quedamos, vamos a regresar más adelante con el licenciado Garrit Safi y vamos a hablar precisamente de fortalecimiento de la PNC. Ya volvemos. Bueno, hablábamos hace unos minutos que en este país el 70% de los homicidios se producen con arma de fuego. Algunos dicen, bueno, lo que hay que hacer es quitarle las pistolas a las personas y con eso disminuyen los homicidios. Pero aquí hay algunas cosas, algunas ideas que son muy sutiles y de eso hablábamos hace un momento, licenciado Garrit Safi. Yo no creo que en El Salvador proceda en este momento un programa de desarme, porque el nivel de armas que tienen los grupos delincuenciales es significativo. Entonces sería, como decían, cuche amarrado contra tigre suelto. Entonces sería una desventaja tremenda para la población salvadoreña. En algún momento, cuando las instituciones estén avanzando, haya más credibilidad en el sistema, que el esquema penal no sea tan a favor de los delincuentes, ahí sí yo creo que ya El Salvador va a tener que ir pensando en un programa de desarme un poco más paulatino y coherente, pero en este momento yo creo que sería demasiado poner en vulnerabilidad a la población honesta. Yo ahorita no apoyaría un programa de desarme, Carlos. Janet, tú mencionabas un ejemplo exitoso en Brasil. No, yo sí no estoy de acuerdo, digamos, con esa postura, porque ha sido la postura que históricamente se ha utilizado en este país para legitimar, digamos, ese derecho, entre comillas, de legítima defensa. Me parece que esto ha terminado generando una escalada de violencia mayor. Países como Brasil, hace más de 10 años, adoptó el protocolo del desarme, una reforma a profundidad con el consenso de diferentes sectores. Ahí los empresarios jugaron un papel importante. Fue un esfuerzo apadrinado por la organización Viva Río y esto realmente permitió, obviamente estuvo acompañado de campañas de concientización, pero permitió una reducción sustantiva de los homicidios, uno de los países que en aquel momento exhibía los más altos niveles de tasas de homicidio. En ese sentido yo sí creo, y experiencias en otros países han mostrado que más bien la aportación de armas en manos de civiles aumenta, multiplica la probabilidad de que usted sea asesinado con esa misma arma, ¿no? Además de que pues genera una serie de actitudes que favorecen esta cultura de la violencia tan extendida en el país. En este momento más del 70% de las muertes violentas en el país son cometidas por armas de fuego y obviamente pues la probabilidad de que un herido por arma de fuego fallezca es muchísimo mayor que la probabilidad que tiene alguien lesionado por un arma blanca. Yo creo que este debate hay que retomarlo, para mí es inaplazable y es una de las medidas que yo sí quisiera ver en el corto plazo, porque ya hay propuestas.
sin duda van a haber muchos sectores que se oponen por lo que ya decíamos, porque tienen intereses en este negocio. Ahora, el hecho de que de repente se despistolice parte de la sociedad no quiere decir que baja la violencia y la agresión. Lo que pasa es que si antes teníamos 12 muertos por arma de fuego, van a haber 5 porque fueron fatalmente acuchillados, pero siempre van a haber 8 más que fueron agredidos. El nivel de letalidad sin duda que baja, pero además las armas actitudinalmente generan actitudes más autoritarias. Entonces, muchas veces un evento que pudo haber terminado, digamos, en una golpiza, termina en una muerte, porque está presente ese factor posibilitador que es el arma de fuego. Ahora, lo que sí creo que es inaplazable es regular con firmeza el tema de la adquisición y portación de armas. No puede haber ahorita gente sin licencia de portación, sin todos los permisos o todo el marco jurídico de la portación. Es decir, tiene que regularse con firmeza ese tema. No puede haber armas ilegales en el sistema, en el territorio salvadoreño. Antes de hablar de una despistolización, como tú decías, tiene que regularse y saber realmente cuáles son las legales, cuáles son las ilegales y empezar a trabajar en ese tema. Más adelante se trabajará en un desarme, pero en este momento hay que empezar a retomar el tema de ponerse drástico con la tenencia y la aportación de armas ilegales. Eso es un tema sumamente delicado. Hablemos de la PNC. El periodista Héctor Silva Ábalos, en un libro de su autoría, plantea que la corporación policial nació con un pecado original y es haber traído elementos de ambos lados del conflicto que eran, en el mejor de los casos, sospechosos o cuestionables de acciones irregulares, y que, sin embargo, mucha de esa dirigencia policial se mantuvo a lo largo de los años y que podrían haber contaminado a la corporación o, en el peor de los casos, siguen en mandos de poder. Sí, pues esto ha sido señalado, digamos, a lo largo de diferentes estudios. Gino Costa, por ejemplo, en el análisis que hace de la historia de la policía en aquellos primeros años, señala justamente esto. Y algunos como exfuncionarios de seguridad que en su momento también estuvieron en la formación de la policía, señalan en que este fue, digamos, uno de los pecados originales. Yo creo que obviamente eso fue parte de la negociación política de los acuerdos que se tuvieron que gestar para poder avanzar en la reforma policial. No obstante, para mí, más que este problema, ha sido la falta, digamos, de compromiso de los gobiernos de turno, indistintamente del color, incluyendo, digamos, a la pasada administración, de fortalecer a la PNC como una institución civil, democrática, profesional, transparente. Más bien, lo que hemos tenido a lo largo del tiempo han sido bloqueos, esfuerzos para desnaturalizarla. La policía nace, digamos, bajo un diseño de un modelo civilista, como antítesis de los antiguos cuerpos de seguridad, como una apuesta, digamos, de un modelo policial más orientado a la comunidad, un modelo policial más profesional, es decir, en contraposición con lo que teníamos. Y se generaron una serie de reformas políticas orientadas a consolidar ese modelo policial. Lastimosamente, desde la misma fundación de la policía, y eso está ampliamente documentado por Naciones Unidas, hubo esfuerzos permanentes de los poderes de turno para desnaturalizarla, para debilitarla, para desvirtuarla. Yo creo que caso importante que vale la pena señalar para que la gente también recuerde es cómo hubo un proceso, digamos, de filtro, de establecimiento de controles para el ingreso de la policía, a fin de que no toda la gente, sobre todo gente señalada de violaciones a los derechos humanos del viejo sistema de seguridad, ingresaran a la corporación. Pues, ¿qué sucedió en aquel momento? Muchos se saltaron estos filtros e incluso fueron asignados de dedo por los gobiernos de turno, en ese momento por el gobierno de Cristiani y posteriormente de Calderón Sol, gente cuestionada, seriamente señalada por graves violaciones a los derechos humanos en unidades claves, por ejemplo, el área de investigación. ¿Esa fue la manera de debilitarla? Esa fue la manera de debilitarla, pero también no apostar por consolidar ese modelo, ¿no?
básicamente desde el 93, a pesar de que se había ya generado una reforma policial cuya piedra fundamental, cuya apuesta fundamental fue la desmilitarización. Empezamos ya en el 93, a partir del auge delincuencial de los primeros años del posconflicto, a asignar efectivos militares a tareas de seguridad. Entonces, digamos que para mí el pecado original ha sido más bien apostar fundamentalmente por un desarrollo cuantitativo de la policía. Hoy día tenemos una plantilla de más de 23,000 policías, era la plantilla que se había establecido como meta, más que al desarrollo cualitativo de la corporación. Para mí el problema, aparte de lo que dice la licenciada Aguilar, es el tema de la ideologización. Presidentes, gobernantes han querido ver en los titulares de la policía elementos políticos, y si no, lo vemos claramente que de ser director de la policía lo ponen de candidato a la presidencia. O sea, han ideologizado el trabajo de la Policía Nacional Civil, que debería estar al margen de todo marco político, y lo han convertido. Y vemos al exdirector Asensio, un ex militante del FMLN. O sea, vemos una connotación política bien clara según el gobierno de turno. Entonces, eso creo que es dañino a la institución policial, eso le está causando daño. Cambia el gobierno, marginan a los que han apoyado el gobierno anterior, a los comisionados, subcomisionados y todas las autoridades, los sacan de la jugada, como dicen, los nombran asesores, solo porque apoyaron a otro gobierno, y entra otros con nueva visión, modifican lo de los ascensos y demás, entonces se convierte en un tema estrictamente político ideologizado. Eso creo que además de todo lo académico es lo que le está causando un tremendo daño a la policía, porque a la hora de hacer los operativos, si son proclives a su partido no lo hacen, y si son adversos van y los atacan. La policía no debe prestarse al juego político, y lo ha estado haciendo a través de sus máximas autoridades. Ese para mí es lo que realmente le está causando daño. La policía debería blindarse con el tema de no tener las injerencias políticas, y ahí todos los partidos deberían de salvaguardar de que sea lo más intachable políticamente. Obviamente puede haber cualquier interés o percepción política por parte de los integrantes, y eso es legítimo. El tema es que no lo metan al actuar policial, que no se dirija a la institución con una orientación política. Bueno, ahora entonces lo que entiendo es lo siguiente, si esto es ideologizado y es político, hay visiones que no terminan de concretarse porque duran solamente un quinquenio y llega otra administración con otra visión diferente, o incluso en medio del quinquenio. Y luego hay carreras promisorias de policías que podrían ser grandes investigadores criminales o colaborar en la solución del delito, y los bloquean. Okay. Ahora, Perdón, Carlos, el otro tema es la inspectoría. ¿Cómo la inspectoría va a ser parte de la misma institución? La inspectoría tiene que estar afuera de la policía para que sea un ojo avisor, un ojo imparcial, un ojo objetivo de lo que está pasando. Tiene que ser algo así como asuntos internos, como lo vemos en las policías de otros países. Urgen un montón de reformas a la policía. Ahora, usted fue fiscal cuando dirigía las investigaciones y la PNC era su brazo investigador. ¿Usted sentía que tenía la colaboración adecuada y la colaboración apta, o a veces investigaba, sentía usted, para no encontrar nada? No, el tema es que la investigación le corresponde a la Fiscalía. Y la policía, a través de una ficción legal que se ha creado, a través de la dirección operativa, acata y es un representante de la Fiscalía a la hora de implementar las órdenes, porque la Fiscalía no tiene el brazo coercitivo, no tiene el brazo armado, entonces no hay una policía judicial o fiscal como en otras partes, entonces se ocupa a la policía para que implemente las órdenes fiscales. La policía tiene que acatar las órdenes de la Fiscalía, a menos que haya flagrancia, en cuyo caso la ley permite a la policía capturar y poner a la orden judicial o fiscal. En todo caso, en mi tiempo sí hubo mucha colaboración, hubo mucha conversación, mucha coordinación entre el trabajo de campo de la Fiscalía y de la Policía. Pero eso es otra situación. Aparte del trabajo que realmente tiene que hacer la policía, es estar cerca de las comunidades, estar atentos de qué está pasando y no solo estar reprimiendo. La policía sí tiene que hacer prevención.
tiene el mandato de hacer la prevención y también la corrección, de tal manera que tiene que verse de una manera un poco más integrada, más completa, pero si el refuerzo, si la depuración, si el refuerzo presupuestario no llegan o no se dan y las canteras de la academia realmente no son las adecuadas, entonces la policía se va a descomponer. Bueno, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Al volver vamos a hablar de más militares o no más militares en la seguridad pública. De eso hablamos en minutos. Vamos a comenzar leyendo algunos mensajes de nuestros televidentes al Twitter. Georgie Mora nos decía, lo que necesitamos es la represión de las pandillas. El gobierno ya debe de hacer uso de toda la fuerza armada contra las maras. Alberto SV dice, las maras declaran la guerra a la población. Deberían dejar que el ejército sea el que afronte la guerra en nombre del pueblo. Janet. Bueno, yo creo que esto, digamos, es una percepción bastante amplia en ciertos segmentos de la población y ha tenido que ver un poco con los imaginarios que nos hemos construido, que esos liderazgos fuertes, los liderazgos militares, son los que tienen que solucionar los problemas que los civiles no han solucionado. Pero en la práctica, cuando examinamos la historia de este país y si nos situamos en los últimos 20 años, pues realmente la seguridad ha estado militarizada. Y esa militarización se profundizó enormemente en el pasado quinquenio y no hemos tenido realmente resultados concretos en términos de mejorar la situación de seguridad. Todo lo contrario, se van debilitando las instituciones responsables, se van mezclando enfoques contrapuestos, pero además se dan respuestas mediáticas porque no se abordan integralmente fenómenos en donde no solo se requiere el uso de la fuerza, sino también prevenir, rehabilitar, atender, digamos, otras dinámicas locales que obviamente no solo se limita al uso de la fuerza. El brazo fuerte del soldado entonces no es la solución. Pero no ha sido ni aquí, ni en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es la subregión más violenta del mundo, donde la seguridad se ha militarizado, ni lo ha sido, digamos, en otros países. Vemos el caso de México. México, la respuesta al crimen organizado fue en buena medida la militarización del ramo de seguridad. ¿Y qué sucedió? Esto se complejizó cada vez más e incluso favoreció que muchos de, digamos, elementos militares pasaran a formar parte y a nutrir las filas del crimen organizado. Creo que es importante ir desmontando ya todos estos imaginarios que tanto daño han hecho al país. Le doy la última palabra. Hay que ver qué está percibiendo la población salvadoreña, porque una cosa es el tema académico, una cosa es la conceptualización y otra cosa es estar en la campanera, otra cosa es estar en lugares donde no se puede pasar si no es a cambio de la vida. Ellos quieren respuestas reales y pragmáticas, ellos no quieren soluciones académicas. Ellos no les interesa qué está pasando o qué ha pasado en Brasil o en México. Aquí la gente está viviendo una realidad que tiene que ser abordada y ellos han visto que en los últimos tiempos nada les ha funcionado. Entonces solo piensan en cuestiones militares, en cuestiones un poco más reales. Pero estos barrios han estado militarizados. Digamos, a lo largo de estos 5 años, la Campanera, por ejemplo, incluso llegaron con tanques. Esto ha mejorado la situación de seguridad, ha mejorado las garantías fundamentales de la gente. La policía, no ha sido así. Los militares. O sea, yo lo que digo es que hay que buscar soluciones. La gente está hablando, la gente se está comunicando, entonces están pidiendo un poco más de resultados que hasta este momento, militarizados o no han llegado. Entonces volvemos al punto de partida. Esta comisión nombrada por el Ejecutivo va a funcionar, va a llevar la solución a esos barrios donde están realmente con una tremenda angustia. Esa es la gran pregunta, militarizados o no. O sea, aquí lo que se necesitan son soluciones reales para toda esa gente. Bueno, con esa idea nos quedamos. Les agradezco por haber venido esta mañana a República. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.